la declaración y la rendición de los gastos operacionales. ¿Y cuáles van a ser los contenidos que vamos a revisar el día de hoy? Primero, ¿qué son estos gastos operacionales? ¿Cuáles son los documentos tributarios que se deben presentar? ¿En qué consiste la declaración en línea? ¿En qué consiste la rendición? ¿Qué puedo rendir? ¿Cuáles son las plataformas que contamos para realizar el proceso que tiene que ver con los gastos operacionales? ¿Y cuáles son las exclusiones y las observaciones respecto de los gastos que se pueden o no rendir por gastos operacionales? Consideraciones del taller. Primero, la información que se entrega en este taller se refiere solo a la declaración y rendición de los gastos operacionales aprobados en el año 2021, primer llamado. El instructivo del año de aprobación del primer año de los gastos operacionales regirá el segundo año de gastos operacionales en el caso de solicitarse la renovación de los gastos de operación. Y también un aspecto que es importante destacar es que ANID ha tratado de fortalecer el sistema de autoconsulta a través del Centro de Ayuda para Becarios, donde podrán encontrar información relativa a los gastos operacionales, ¿ya? Y para ello deben ingresar al Centro de Ayuda y seleccionar la opción Gastos Operacionales. Bueno, primero, y vamos a contar un poco en qué consisten las etapas de los gastos de operación para ir avanzando en la presentación. Primero, una vez que se emite la resolución, en un periodo máximo de 30 días, ANID entrega los recursos asignados a través de la resolución de aprobación. Posteriormente, los beneficiarios y beneficiarias deberán ejecutar los gastos operacionales durante un plazo determinado. Este plazo lo vamos a revisar, pero se encuentra en el instructivo de rendición y va desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021. En simultáneo, se puede iniciar con la declaración de los gastos efectuados a través del sistema de declaración de gastos en línea. Es muy importante que se recomienda que tan pronto se realice la ejecución de un gasto, se haga la declaración, para asegurar que la documentación es fidedigna y que la documentación está disponible y que esta es declarada para luego guardarla para el momento de la rendición. Luego viene la etapa de la rendición. Voy a aclarar este punto porque acá nosotros mencionamos que la rendición por parte del becario consiste en la entrega de la documentación física que respalda cada gasto. Esto es el proceso regular y el proceso que ha operado siempre para efectos de la rendición. Ahora, por motivos del COVID-19, nos encontramos en una situación particular, que tan pronto se regularice la situación vamos a volver al envío de la documentación física a través de la oficina de partes. Pero en el intertanto, es posible entregar esta documentación a través de la plataforma online de rendiciones. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Luego de la rendición, viene la etapa de la auditoría de la rendición de los gastos operacionales, lo cual se hace cotejando los documentos presentados con los declarados en el sistema de declaración de gastos en línea. Y por último, en el caso de ser aprobada la rendición, viene la solicitud de renovación de gastos operacionales por parte del becario si cumple los requisitos. Uno de los más importantes es que siga vigente al momento de solicitar la renovación de los gastos operacionales. Me voy a detener en este punto porque es algo que ocurre bastante seguido, que para efectos de la solicitud de renovación de gastos operacionales se solicite a través de los llamados de beneficios complementarios, ya sea el primero o el segundo. Es importante mencionar que no es necesario solicitarlo a través de un llamado, sino que la renovación se solicita a través de la plataforma de atención a becarios, a través de la opción 52, que dice renovación de gastos operacionales, y se tienen que presentar los documentos que se indican en el formulario de contacto para becarios. Pero no es necesario que pasen nuevamente por el proceso de solicitud y la evaluación. Bueno, respecto a gastos operacionales, ¿qué son? Corresponden a una asignación anual de un monto máximo de 2.678.000 destinada para solventar gastos operacionales relacionados con el proyecto de la tesis doctoral. ¿Cuáles son sus características? Primero, deben guardar directa relación con los objetivos y el programa de trabajo propuesto. Luego, pueden ser solicitados solo durante la vigencia de la beca.
solo se pueden presentar gastos operacionales hasta la fecha de revisión del examen de grado o instancia equivalente. Por tanto, en caso de presentarse una boleta o factura emitida con posterioridad al examen de grado o instancia equivalente, defensa de tesis o finalización de los estudios, este gasto deberá ser rechazado, puesto que los gastos de operación tienen como fin apoyar la realización de la tesis. Por tanto, no procedería un gasto efectuado con posterioridad a ese hito. ¿Cuáles son los plazos que tenemos para la ejecución de los gastos de operación? Bueno, el año 2021, la fecha de los documentos tributarios aceptados va desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021. Con respecto al reintegro de los montos no utilizados, estos deben realizarse también de acuerdo al instructivo hasta el 31 del 12 del 2021. Sin embargo, debido a la situación sanitaria actual en la que nos encontramos, con respecto a este plazo se ha prorrogado hasta la fecha máxima de la declaración en línea, que corresponde al 31 de enero del 2022. Por tanto, desde que finaliza el periodo de ejecutar los gastos, que es el 31 de diciembre del 2021, tienen un mes para reintegrar los fondos que no fueron utilizados y finalizar la declaración de gastos en línea, en el sistema de declaración de gastos en línea. Por último, viene la rendición en papel. Voy a tener que parar un segundo porque tengo un problema técnico. Luego, denme un segundo. Solucionado rápidamente. Se me había quedado el cargador del computador. Bueno, continuemos. La declaración de los gastos en línea junto con los reintegros deben realizarse hasta el 31 de enero del 2022 y la rendición en papel también debe ser enviada. También con ocasión de la situación en la que nos encontramos, esto ha sido prorrogado por un mes más hasta el 28 de febrero de 2022. Por tanto, al 28 de febrero de 2022, todos los becarios que hayan recibido beneficios de gastos operacionales deben tener sus declaraciones finalizadas exitosamente y los documentos enviados. Extensión del plazo de la declaración y rendición de gastos operacionales. Se ha visto, ha sido necesario, con ocasión de la situación en la que nos encontramos, en ciertos casos, extender los plazos de declaración y rendición. Esto puede ser solicitado a través de la plataforma de atención a becarios, y únicamente se admite motivos de fuerza mayor o motivos que estén justificados y fundamentados, ¿ya? Para ello deben presentar una carta dirigida a la Subdirección de Capital Humano, fundamentando la solicitud y indicando la fecha de la prórroga. O sea, si es que al momento de finalizar hasta la fecha máxima de declaración de gastos en línea no han podido declarar la totalidad de los gastos, deben presentar una carta o una carta web indicando los motivos por los cuales no han podido hacerlo y cuál sería el nuevo plazo para declarar y finalizar exitosamente la declaración de gastos operacionales. Es importante que esta extensión no tiene que ver con que se puedan declarar documentos posteriores al periodo de rendición, sino que solo se permitirá ingresar documentos en la plataforma fuera del plazo que acabamos de mencionar. Luego existe la figura del saldo autorizado, que es más amplia, tiene que ver con la extensión del plazo para efectuar gastos. Esto se reserva solo a situaciones excepcionalísimas y puede ser por motivos de salud, que estén debidamente documentados, extensión de beca por pre y postnatal, o caso fortuito fuerza mayor. Para realizar esta solicitud también se debe presentar a través del formulario de atención a becarios, debes presentar una carta de solicitud indicando los fundamentos, una carta de apoyo emitida por el tutor obligatoriamente
y antecedentes que respalden la situación si es que nos encontramos frente a una situación de salud o de pre y postnatal. Luego tenemos la situación de los cambios en el presupuesto. La plataforma del sistema de declaración de gastos en línea tiene contemplada una opción que se llama modificación presupuestaria. Esto quiere decir que cuando las personas que se les haya otorgado cierto monto para, por ejemplo, viajes y quieran moverlo hacia gastos de operación, podrán hacerlo a través del sistema directamente. Sin embargo, dado que el monto y el cuadro presupuestario fue evaluado al momento de la solicitud, deben completar el anexo 4 respecto a los cambios en el presupuesto, y al momento de la rendición, o sea, cuando se envíen todos los documentos que respaldan los gastos realizados, deberán enviar el documento original de solicitud, o sea, el documento que presentaron a través del sistema de postulación en línea, en donde estaba el cuadro presupuestario original, y el anexo número 4, firmado por el profesor tutor o profesora tutora, que autoriza los cambios en el presupuesto. Deben presentar ambos documentos al momento de la rendición, pero no es necesario hacer ningún otro tipo de gestión directamente con el Departamento de Capital Humano, sino que al momento de la rendición se acompañan estos dos documentos. Para ello, en el sistema, aquí quisimos mostrar una foto donde en el menú de la parte izquierda aparece la opción de modificación presupuestaria, y aquí de forma bastante amigable les va a mostrar cuáles son los montos, en el fondo si ustedes rebajan de un ítem o del otro, cuánto es lo que queda disponible, y luego se debe aceptar la movilidad presupuestaria. Bueno, respecto a la declaración de los gastos, esto corresponde a la declaración de gastos en el sistema de declaración de gastos en línea. Es muy importante que nos fijemos en el enlace que estamos utilizando, principalmente para aquellas personas que participan con profesores o profesoras tutores que están en proyectos Fondesit, porque los enlaces son distintos, y es bastante habitual que nos consulten porque no pueden ingresar al entrar a este enlace, que sería evalsit.conicit/declaración. Este es el enlace de Fondesit. En cambio, el enlace que tiene que ver con la beca de doctorado es declaración-becas. Este enlace lo pueden encontrar en nuestro centro de ayuda, lo pueden encontrar en el instructivo de rendición. En el fondo, el enlace está disponible, pero se debe verificar que sea el enlace correcto. Luego, en el caso de que no puedan ingresar, deben solicitar la contraseña y recibirán el correo que tienen registrado y nombre de usuario. Es muy importante entender que el sistema de declaración de gastos en línea no tiene la obligación de que se carguen boletas o facturas en la plataforma, sino que solamente que se declare cada uno de los gastos, porque al momento de la auditoría se va a cotejar lo declarado, en el fondo enumerado en el sistema de declaración de gastos en línea, junto con la documentación enviada que respalda los gastos. Otro aspecto que puede generar un poco de dudas tiene que ver con la descripción del gasto, y al momento de ingresar un gasto siempre nos va a pedir la descripción y va a haber un desplegable. Ahí yo debo elegir si es que el gasto que estoy rindiendo se encuentra dentro de alguna de estas categorías. Si no se encuentra en alguna de estas categorías, no hay ningún problema, se debe seleccionar otros y mencionar en el campo de al lado, que es libre, de qué se trata el gasto que se está declarando. Bueno, en cuanto a la rendición de gastos operacionales, y como ya les había adelantado, este corresponde a la presentación de los documentos físicos ante ANIT que respaldan la ejecución de los gastos. Pero debido a la situación del COVID-19, la rendición se realizará a través de la plataforma de ayuda de la unidad de rendiciones disponible en este enlace. Esta PPT va a quedar disponible en el Centro de Ayuda para Becarios para que ustedes la puedan visitar, junto con la grabación. Es muy importante que de todas formas guarden la documentación de respaldo en caso de que ANIT la solicite en el futuro. Otro aspecto que genera bastantes dudas, y para aclararlo, no es necesario que el proveedor que emita la boleta o factura con el número de folio, ¿ya?
después, al momento de inutilizarlas, uno puede timbrarlas o escribir el folio encima, pero no es necesario que desde el proveedor mismo venga el número de folio del becario o de la becaria. Plataformas. Bueno, en general, lo que tiene que ver con la declaración y la rendición de los gastos operacionales, interactuamos con más de una plataforma. Por un lado, tenemos el sistema de declaración de gastos en línea, donde, como ya les decía, se debe ingresar solamente la información y el detalle de qué es lo que se está declarando, pero no boletas o facturas. Luego tenemos la plataforma de atención a becarios, en donde pueden hacer consultas respecto de si tienen alguna duda con respecto a un gasto que se pueda o no ejecutar, si tienen problemas con la plataforma, si tienen problemas con un reintegro, todo eso debe ser consultado a través de la plataforma de atención para becarios. Luego tenemos la plataforma de rendición de cuentas. Esta es una plataforma distinta a la plataforma de becarios y es solamente para la rendición y para contestar observaciones respecto de la rendición, ¿ya? Entonces, al momento de ingresar a la mesa de ayuda de rendición de cuentas, yo debo seleccionar la opción rendición de cuentas y ahí me va a permitir o presentar una rendición o contestar observaciones de la auditoría. Bueno, y ahora, respecto a la ejecución de los gastos de operación, ¿qué es lo que puedo rendir? Bueno, en principio y de acuerdo al instructivo, podemos rendir materiales de oficina, libros y revistas, insumos computacionales, reactivos e insumos de laboratorio, inscripción para la participación y o asistencia de eventos, compras de servicios, gastos menores, gastos por atención a reuniones. Respecto de los pasajes y viáticos, tenemos pasajes, benzina y peajes y viáticos. En muchos casos surgen dudas con respecto a ciertos ítems, si pueden ser rendidos o no. Siempre como principio rector debemos tener en consideración que los gastos tienen que guardar relación con el proyecto de tesis, ¿ya? Eso es una de las cosas. Si es que tenemos un gasto que no se enmarca específicamente dentro de uno de estos ítems, de todas maneras debe guardar relación con el proyecto de tesis. Y en el caso de que pueda llegar a ser observado, se podrá defender acompañando un formato tipo del tutor que valide que este gasto era necesario efectivamente para la realización de la tesis. Bueno, respecto de los gastos de operación, ya que tenemos los ítems gastos de operación y viajes divididos en pasajes y viáticos, a modo de ejemplo, tratamos de reunir artículos que eran como de los más comunes. Con respecto a gastos de operación, por ejemplo, cámaras de video, audífonos, telescopios, microscopios, proyector, costos de internación, costos de envío, entre otros, todos pueden ser rendidos como gastos de operación. En cuanto a materiales de oficina, lápices, archivadores, resmas de hojas, pizarras, corcheteras, etc. En cuanto a libros y revistas, bueno, naturalmente la compra de una revista científica o relacionada con el proyecto de la tesis, pero también la suscripción de revistas, compra de libros, ebooks, y para esto no existe un monto límite. Respecto de los insumos computacionales, es posible rendir dispositivos periféricos de almacenamiento tales como discos duros externos, pendrive, almacenamiento virtual, tales como Dropbox, iCloud, OneDrive, insumos computacionales como impresora, mouse, teclado, monitor, cintas de video, licencias de software como Grammarly, Office, antivirus, tinta o tóner para la impresora, cables de red, cables VGA, entre otros. Tratamos de agrupar estos ejemplos porque son bastante recurrentes las consultas al respecto. Además de notebooks y tablets, y artículos de mejora del computador que tienen que ver con tarjetas de video, disco duro, procesador, memoria RAM. Respecto de los artículos de mejoras de los computadores, la convocatoria de beca doctorado 2020 no es posible que rinda estos gastos debido a que las bases concursales lo restringen específicamente. El resto de las convocatorias sí pueden rendir estos artículos de mejoras. Inscripción a eventos, congresos, reuniones científicas, eventos, workshops. En cuanto a compra de servicios, bueno, análisis de muestras, arriendo de vehículos, contratación de servicios de traducción, transcripción u otros, pagos por publicaciones en revistas científicas. Acá es muy importante detenerme
en que la compra de servicios siempre debe ser realizada a través de una factura. No es posible rendir gastos a través de boletas de honorarios. Esto es algo que es bastante común y se encuentra explícitamente excluido en las restricciones. No es posible rendir ninguno de estos servicios a través de boletas de honorario. ¿Ya? Es muy importante recalcarlo. Los gastos menores son aquellos montos menores a 100.000 pesos que, cuya boleta o factura no contiene el detalle y se debe acompañar la boleta que no contiene el detalle más el anexo que tiene que ver con estos gastos menores, en donde se debe detallar de qué se trata el gasto que se está rindiendo. Luego, los gastos por conceptos de reunión, los gastos por café, galletas, té, agua, similares. Documentos de rendición de los gastos operacionales, aquí a grandes rasgos. Bueno, tenemos las compras que son realizadas en Chile y en el extranjero. Respecto de los gastos de operación, en Chile siempre vamos a requerir la boleta o factura a nombre del becario con el detalle de la compra. Si no lo tiene, debe acompañar otro documento que lo detalle. O sea, si la boleta o la factura no tienen el detalle de la compra, deberá acompañar una nota de crédito, orden de compra, comprobante de pago, que detalle a qué se debe el gasto efectuado. Respecto de las compras en el extranjero, siempre se va a solicitar el invoice que corresponde a la factura internacional o la orden de compra. También en el caso de que, por ejemplo, no se les entregue un invoice, podrán presentar la orden de compra. Además, siempre se va a pedir complementar con el comprobante de pago o cartola del banco o estado de cuenta a nombre del becario, para que se identifique el gasto realizado en el extranjero. Respecto de los elementos para mejora de los computadores, también deben presentar boleto o factura, siempre debe contar con el detalle. Respecto de la inscripción para la participación o asistencia a eventos, se debe presentar el comprobante de inscripción o aceptación, el informe de actividades, que es un anexo del instructivo de rendición, el comprobante de pago y el comprobante de asistencia. Bueno, para los eventos realizados en el extranjero, el comprobante de inscripción, el informe de actividades, el anexo que se encuentra en el instructivo de rendición, comprobante de pago invoice y el comprobante de asistencia. Respecto a los gastos menores, se debe presentar el anexo de gastos menores más las boletas o facturas que corresponda acompañar, esto solamente por montos menores a 100.000 pesos, y los gastos por atención a reuniones se debe presentar el anexo de gastos menores más las boletas o facturas y una nómina firmada por los participantes con el motivo de la reunión, lugar de la fecha, hora, inicio y término, monto gastado y descripción del gasto realizado. Toda esta información la pueden encontrar en el instructivo de rendición de gastos operacionales. Es muy importante, y esto es un motivo de bastantes consultas, que para las compras superiores a 1 millón de pesos, salvo para los pasajes, deben adjuntarse 3 cotizaciones. En el caso de que el proveedor sea proveedor único, debe presentar un documento desde el proveedor que diga que es proveedor único, ¿ya? Pero si no, deben ser presentadas las 3 cotizaciones. Respecto a pasajes y viáticos, bueno, respecto a los pasajes, se pueden rendir pasajes en avión, bus, tren, transfer, taxi. Pasajes aéreos nacionales solo se admiten por distancias mayores a 470 kilómetros. Respecto a benzina o peajes del vehículo, es posible rendir bencinas o peajes de vehículo propio o arrendado. Y respecto a viáticos, los costos asociados a alojamiento y alimentación, que deben ser, que en Chile corresponden a un máximo de 65.000 pesos diarios, con un límite de 5 días, y en el extranjero un máximo de $200 diarios con un máximo de 9 días. Para efecto de la rendición de cada uno de estos gastos, al igual que, por ejemplo, para los gastos de operación, se debe presentar boleto factura, comprobante de pago o cartola bancaria, itinerario de viaje, si no está contenido en la boleta factura, informe de actividades. Para los pasajes y los viáticos siempre se debe presentar el informe de actividades y recibo simple. Respecto a internacional, son los mismos documentos, salvo que la diferencia es que en vez de la boleta factura, nos acotamos con el invoice o ticket electrónico. Respecto a los pasajes terrestres, boleto facturas, comprobantes de pago, informe de actividades y recibo simple. En los gastos efectuados en extranjero se reemplaza por el invoice o boleta de compra-venta. En cuanto a bencinos o peajes, se debe presentar el recibo simple e informe de actividades, que hoy en día es un anexo unido en el instructivo,
y el ticket de pago o boleta factura. Y respecto a los viáticos, se debe presentar el recibo simple de informe de actividades, que es un anexo que se encuentra en el instructivo. Para los eventos y congresos debe presentar además el certificado de asistencia. Ahora, respecto de las exclusiones, estas se encuentran contempladas explícitamente al final del instructivo. Les recomiendo que las revisen porque dan muchas luces de las cosas que no se pueden rendir. En principio, cualquier gasto que esté relacionado con el proyecto de tesis que no se encuentre excluido puede ser declarado. Entonces, por eso es muy importante tener claro cuáles son las exclusiones. Bueno, primero, prohibición de pagar indemnizaciones, prohibición a los beneficiarios de la inversión de los fondos transferidos por ANIT en cualquier instrumento financiero. No se aceptan gastos por incentivos a participantes en reuniones, por ejemplo, presentes o regalos, reparación o repuestos para vehículos del becario o su universidad, así como el pago de permisos de circulación, seguro, revisión técnica, lavado de autos, cambio de aceite, etcétera. Cursos de idioma, cargos bancarios como impuesto de ley de cheque, gastos de mantención, intereses por cuentas corrientes propias. Esto debe ser asumido por el becario. Gastos de mobiliario, acondicionamiento de oficina, reparaciones de muebles o infraestructura, arriendo de inmuebles. Ha surgido mucho la consulta respecto a sillas. No es posible rendirlas debido a que se encuentran explícitamente excluidas de los gastos de operación. Mucho menos escritorios o cualquier otro tipo de mobiliario. Adquisición y cuentas por uso de teléfono celular y otros gastos básicos como luz, agua, teléfono, internet, etcétera, seguros de viajes y pago de visa, gastos por cambio de hora del vuelo, cambio de destino o pérdida del vuelo, no pueden ser rendidos como gastos de operación, comisiones por servicios turísticos, overheads o gastos administrativos de universidades u otras instituciones, gastos de matrículas, inscripción, arancel, emisión de documentos de la universidad, vouchers sin documentación de respaldo, documentos enmendados ni fotocopias simples, cualquiera que no corresponda a los ítems establecidos, y acá este es muy importante porque se repite mucho, boletas de honorarios. Está prohibido rendir gastos con boletas de honorarios. Gastos por viáticos son de uso exclusivo del becario, obviamente no podrán rendir gastos que fueron realizados por otra persona, se excluyen gastos por compras de alcohol y bebidas recreativas, y el transporte no regulado en territorio nacional, tales como Uber, Cabify, entre otros. Respecto a lo que mencionaba anteriormente, en el caso de que haya un gasto que se encuentra directamente relacionado con el proyecto de la tesis y presenta una observación en la rendición, es posible que presenten este formulario que tiene un formato tipo, que en donde su profesor o profesora tutor acredita que el gasto tiene directa relación con el proyecto de tesis. Esto puede surgir en ciertas ocasiones en donde los artículos comprados son un poco dudosos, pero basta con que se presente este documento, siempre y cuando esté dentro de las cosas que no están restringidas, y con eso ya se puede subsanar la observación. Esto todavía, ustedes no están en la fase de la auditoría, pero una vez que ya finalice la declaración y envíen la rendición, se hace la auditoría y ahí pueden surgir ciertas observaciones y en ciertos casos puede ser subsanada con este documento. Con esto finalizamos la sección de la presentación y ahora damos paso a las preguntas. Voy a partir yo leyendo las preguntas que están en la sección de preguntas y respuestas. Si necesitan preguntar algo, vayan haciéndolo en esta sección para poder irlas revisando en orden. Bueno, primero tenemos una pregunta de Daniela que pregunta si puede comprar una balanza como insumo de laboratorio. De acuerdo a lo que conversamos en este taller, si no está prohibido y se encuentra relacionado con el proyecto de tesis, no habría ningún problema y sí podría ser rendido. Hay una pregunta, bueno, hay dos preguntas que tienen que ver con los invoices de las compras online. Entonces, la primera dice, cuando se compra por Amazon.com, por ejemplo, se requiere el invoice. Se requiere también la foto del dólar del día en que se efectúa el pago y el comprobante de la tarjeta de crédito. ¿Debo juntar mi resumen de la tarjeta mensual completo igual? O, en el fondo, entiendo que está preguntando si basta con el invoice y el comprobante de pago. No basta con el invoice y el comprobante de pago. Efectivamente, cuando se paga en una moneda distinta al peso,
se debe acompañar el tipo de cambio del día del gasto. En ese sentido, para que no se compliquen, puede ser el día del gasto o el día del pago de la tarjeta de crédito. En ese sentido no hay ningún problema, solamente se debe adjuntar el tipo de cambio del Banco Central y son complementarios los documentos. Es el invoice o la orden de compra o el comprobante de pago más la cartola del banco respecto del pago. También se pueden borrar los otros pagos si es que por un tema de privacidad. Lo importante es que se vea el gasto efectuado y que coincidan los montos con la orden de compra, el comprobante de pago o invoice. Ya. Tenemos otra pregunta, es si se pueden contratar servicios de corrección de texto en caso de tesis escritas en lengua extranjera. Sí, de hecho estaba dentro de los ejemplos que mencionamos. Muy importante, no a través de boleta de honorarios, sino que mediante la contratación de un servicio que tiene que ser con boleta factura. Generalmente va a ser con factura. Y que pregunta también que qué documentos sirven como cotizaciones para compras mayores a 1 millón de pesos, si esta cotización podría ser un pantallazo, por ejemplo. Puede ser un pantallazo, con el artículo y el precio. Sí, no hay ningún problema. Hay otras preguntas que eran de las boletas de honorario que ya se clarificó. Otra pregunta es si se puede comprar un notebook y además una tablet o si son excluyentes la una con la otra. No son excluyentes. Estamos pensando en el año 2021, no hay exclusión ni límite respecto del monto que se puede gastar en insumos computacionales. Aquí hay una pregunta que es para una clarificación. Dice que en los documentos donde se explican las bases de los gastos operacionales, decía que no se podía utilizar los gastos operacionales para costear el costo de envío, y ahora en la presentación dicen que sí es posible. Tiene una... ¿Los costos de internación o los de envío? Envío. Si está excluido el costo de envío, no se puede rendir. Pero lo que sí se puede rendir es el costo de internación. Que es Ese es el impuesto, ¿no? Sí, ese es el que mencionamos en la presentación. Bien. Hay otra clarificación que pide Javier Ojeda, que él dice que se adjudicó el concurso de fines del 2020 de gastos operacionales y que él realizó una compra de computador y que necesitaba un upgrade y que cuando había consultado él había entendido que sí podía hacer esa compra. Esta presentación es para el año 2021. Los instructivos son distintos, por eso esta presentación es para el año 2021 y fueron las personas a las que se fue contactado. Le recomiendo que mande su consulta a través de la plataforma de atención a becarios para que podamos analizar en particular el caso. Otra persona pregunta, dice, adquirí una laptop en el extranjero que cuesta más de 500.000 pesos chilenos. Mi consulta es, ¿solo 500.000 será reconocido como parte del gasto operacional? Ya, es muy importante y voy a mencionarlo nuevamente que esta presentación tiene que ver con los gastos operacionales 2021. Si estamos hablando de alguien que se le aprobó el beneficio del 2021, no hay límite respecto de el computador. Si estamos hablando de convocatorias anteriores al 2021, sí hay límites del monto máximo del computador y solo se reconocerían 500.000 pesos para este gasto. Solamente se van a poder rendir 500.000 pesos. Pero para efectos del 2021 no hay límite en cuanto al computador. Ya. Preguntan, ¿cómo se rinde en papel el invoice digital en compras internacionales? ¿Se imprime y ya? Bueno, voy a repetir que a la fecha y hasta el fin de año no va a cambiar, no se van a rendir en papel las rendiciones. Puede que ya les toque para el próximo año quienes soliciten la renovación de los gastos de operación. Pero este año ya seguimos con la modalidad COVID-19, que es a través de la plataforma de rendición. En la plataforma de rendición se tienen que enviar los documentos en digital. Los documentos que tengan en físico, se les saca foto o se escanean, pueden incluso si son boletas chicas, escanear más de uno en una hoja y se mandan en digital. Por tanto, respondiendo a esta pregunta, no es necesario imprimirlo porque no se va a tener que, para este año, para la rendición de fin de año, no se va a tener que enviar la documentación en físico, sino que va a ser toda a través de la plataforma de rendiciones.
Pregunta si se puede rendir un amplificador de señal Wi-Fi. Se podría rendir como gasto, o sea, como insumo computacional. Preguntan cómo puedo rendir una compra por Mercado Libre. Ya, las compras por Mercado Libre, las compras en general también por Amazon, siempre arrojan un comprobante de venta, siempre. Entonces, con el comprobante de venta más la cartola de la tarjeta de crédito. Bueno, hay otra pregunta que tiene que ver con las compras internacionales. Eso ya lo vimos. Preguntan si esto es solo para las compras sobre 1 millón o es para todas. ¿Qué cosa? Presentar el invoice, la orden de compra y esas cosas. No, las compras de menos de 1 millón de pesos también tienen que presentar la boleta o el invoice, dependiendo si es una compra en el extranjero o en Chile. Aquí hay otra pregunta que tiene que ver con el tope de los 500.000. Así que, Francisco, como decía Katy, si tú estás en la convocatoria 2020, contáctate a la plataforma de atención de becarios para que lo podamos revisar. El invoice, ya. Preguntan dónde quedará disponible la grabación de la sesión. En el Centro de Ayuda para Becarios, en la sección Gastos de Operación. Para compras menores de 1 millón de pesos sí se pueden presentar boletas, o facturas. Lo importante es que deben tener el detalle de la compra. Si es que no tiene el detalle, la boleta o la factura, deben acompañar algún documento tal como nota de orden de compra, nota de crédito o cualquier documento complementario que detalle cuál es el gasto realizado. Está silenciada. Más de un elemento de... Tengo una pregunta, ¿se podría comprar Kindle, Notebook y monitor? Y en principio ya aclaramos que sí. Preguntan si las boletas electrónicas por una compra por internet al momento de la rendición, si la boleta impresa sirve o no cuenta como original. La boleta impresa sí sirve. Además, como estamos en formato digital, debido a la situación del COVID, al momento de la rendición tendrán que enviar ese documento digital, pero incluso los documentos digitales que son válidamente emitidos, como las facturas digitales o las boletas digitales, también se pueden imprimir cuando corresponda la rendición en físico. Ahora, en contexto COVID, la rendición se va a hacer en digital. Ya. Sofía pregunta si se tienen que rendir los gastos en papel. Esto ya lo clarificamos, que este año se puede hacer la rendición a través del sistema, así que no es necesario que mandes por correo físico documentos a Chile, porque todo se va a hacer por el sistema. Hay una consulta de Javier Navarro, que es un caso particular que tiene que ver con que bueno, lo voy a leer completa. Dice: mi programa inició el 1 de marzo del 2018 y mi beca termina el 31 de diciembre del 2021. Quisiera solicitar extensión hasta el 28 de febrero y luego postular a la extensión de beca para el término de tesis. Tengo 2 preguntas. Para la extensión de la beca por motivo de estudios académicos, entiendo que las determina la universidad. ¿Pueden ser retrasos en el campo debido a la pandemia? No, es que lo que pasa es que está preguntando respecto al beneficio complementario de extensión, según entiendo, y este taller es para gastos operacionales. Así que dirige tu consulta a través de la plataforma de atención a becarios. Igual preguntaba si es que lo logras extender, si puedes solicitar la renovación de gastos complementarios. Ya, eso también es muy importante. Durante la extensión de la beca, para el término de la tesis, el beneficio complementario, no es posible solicitar el beneficio complementario de gasto de operación, ¿ya? Solamente puede ser solicitado durante la vigencia de la beca de el máximo 4 años contabilizados del ingreso al programa, o si es que hubo una suspensión de salud, qué sé yo, pero del periodo original de la beca, no durante la extensión.
Aquí una consulta bien interesante. Dice, en vista del contexto de la cuarentena, estoy realizando entrevistas por la plataforma de Zoom. ¿Es posible cubrir el pago mensual de la app en la rendición de gastos? Sí. Obviamente se debe acompañar el comprobante de pago junto a la cartola del banco. Pregunta si en Amazon se puede convertir directo de dólar a peso, si se acepta esa conversión, porque el cobro se hace en pesos. Sí, puede ser la conversión que te dé, puede ser la conversión del banco, puede ser la conversión al momento del pago de la plataforma que se realice y puede ser la conversión del Banco Central el día del pago de la tarjeta o del día de la compra. Otra cosa importante a partir de esto que también surgen hartas preguntas, también es admitido el pago a través de Match y Check. También se tiene que acompañar, obviamente, porque esto es algo que utilizan muchos que no tienen tarjeta de crédito y usan Match o Check para compras en el extranjero. Y ahí, como mencionamos, se tiene que acompañar en el fondo el comprobante de la tarjeta de crédito y la orden de compra o comprobante de pago. La pregunta dice, tengo una factura no exenta nacional electrónica. ¿En qué categoría debo rendirla? Ya que el sistema en línea me aparece solo factura exenta en papel o factura nacional electrónica. Factura nacional electrónica. Preguntan si el monto es en euro, ¿cuáles son los documentos que tengo que presentar? Si el monto es en euro, lo que pasa es que tiene que ver con que va a depender si el pago lo realizó con tarjeta de crédito, porque las tarjetas de crédito va a depender si es que tienen la opción de pago en euros. La mayoría tiene la opción de pago en dólares. Si es que lo pagó a través del banco chileno, tiene que usar el tipo de cambio del banco. En el caso de que el gasto haya sido realizado en el extranjero, en principio, bueno, viáticos son rendidos solamente con el informe de actividades junto con el recibo simple. Estoy pensando en algún documento que podría ser rendido en euros, no sé, alguna compra realizada en el extranjero. Ahí tiene que acompañar cualquier medio válido de conversión para asimilar el tipo de cambio. O sea, ya sea la conversión del banco, la conversión del Banco Central con el euro, etcétera. Si se pueden comprar mascarillas, cubre zapatos, amonio cuaternario, desinfectantes. Sí, todo como gasto de operación. Nuevamente hay una pregunta sobre el monto tope asignado para notebooks o tablets. Para la convocatoria 2000, o sea, para el llamado 2021 no hay monto tope. Y si por la pandemia y la imposibilidad de viajar se puede mover todo el presupuesto de viajes a insumos computacionales. Sí, no hay ningún problema con el movimiento, pero al momento de la rendición deben enviar el formulario original de solicitud, el que se presentó al momento de la solicitud, y el formulario de cambio en el presupuesto, anexo número 4, firmado por el profesor o profesora tutor. Ya. Preguntan si voy a realizar un pago por una publicación en una revista que cuesta más de 1 millón de pesos. En este caso, ¿cómo funciona el tema de las 3 cotizaciones? Debe presentar cotizaciones en distintas revistas. Si es que por el tema de especialidad o de especificidad no puede ser en otra revista, que la misma revista donde se va a hacer el pago presente cualquier documento, puede ser un correo electrónico en donde diga que es proveedor único para esa publicación. Esta pregunta creo que va por la misma línea. Dice, ¿los gastos operacionales pueden cubrir costos de APC cuando se va a publicar un artículo? No sé a qué se refiere con APC. Yo tampoco sé lo que se refiere con APC, pero los costos de Bueno, publicación sí pueden ser vamos a rendidos. prohibirle al espectador anónimo que trate de clarificar a qué se refiere con APC y después volvemos a su pregunta. Aquí una pregunta dice, ¿qué pasa si compré un notebook y por temas de reparto este aparece con nombre de mi esposa? El pago del mismo fue efectuado desde mi cuenta bancaria y está el respaldo de la compra en mi cartola del banco. Ya, eso es lo importante, acompañar, en ese caso, tiene que acompañar la cartola del banco a nombre del becario. Dice, pregunta si la pizarra para comprarse debe ser de algún tipo, puede ser con pedestal.
puede ser de cualquiera, siempre que sea parte de los insumos para la tesis. Dice, en relación, Aquí viene una pregunta respecto de tickets aéreos, si es que van a ser por estancias mínimas de duración. Es súper importante que los tickets aéreos que se rindan tienen que acreditarse para cuál es la finalidad, si se va un evento, un congreso, una visita de laboratorio, y no permiten quedarse más tiempo o menos tiempo. Tiene que ver con la duración del evento, el congreso, la visita de laboratorio que se realice. No exigen un mínimo, pero tiene que haber una relación entre eso y el evento. Ejemplo, yo voy a un evento que dura 3 días y me quedo un mes visitando el lugar donde fui, me pueden observar el gasto porque el gasto es solamente para el evento, el congreso o la visita al laboratorio a la que voy. Por tanto, no hay un mínimo, pero tiene que guardar relación con el evento, con, en el fondo, la actividad que realicé en el extranjero. Lo mismo en Chile. ya, volvió mi conexión. Consulta de nuevo que si se las factura no señala el número de folio, se lo puede poner con un timbre o escribirlo en la factura cuando la presente. Ya, esto lo mencioné justamente en la presentación porque es una pregunta bastante común. No es necesario que el proveedor ponga el número de folio. Y al momento de la rendición, para inutilizarlo, para que en el fondo el documento no sea rendido en otra instancia, simplemente o se timbra con el número de folio y la leyenda que se indica en el instructivo, o se puede escribir. No es necesario que esté timbrado, que se escriba cruzado el folio y con eso quede inutilizado. Pero no es necesario que desde el proveedor venga en la factura o boleta con el folio. Ok. Preguntan si en caso de asistir a congresos online se debe presentar el informe de actividades igualmente. Ya. Es súper importante el tema del congreso online porque naturalmente no se va a aceptar el pago de viáticos para congresos online. Para efecto del costo de inscripción debe presentar en el fondo el comprobante de pago más el certificado de asistencia que asistió en el fondo al congreso online, ¿ya? Pero no es posible financiar viáticos por ese concepto. Espérame, volviendo a la pregunta, ¿cuál es la pregunta? Si se debe presentar el informe de actividades igualmente. Sí, se debe presentar el informe de actividad, además en el fondo, el certificado de asistencia y el comprobante de pago. Pregúntense si se renuevan los gastos operacionales, entiendo que se renueva el monto completo. Lo importante es gastarlo completo antes de la defensa de la tesis. Ya, varios temas ahí. La renovación no es por el monto completo, es por el monto que se solicite con un máximo de 2.678.000. Una persona puede haber solicitado en el primer o sea, en el primer año 1.000.000 y en el segundo el máximo, o al revés, en el primer año el máximo y en el segundo año menos plata. Efectivamente, tiene que ejecutar los gastos hasta la rendición del examen de grado en instancia equivalente. La idea es que no se gasten en cosas que no son relacionadas con el proyecto de la tesis, sino que tengan que ver con esto, por eso es antes del examen de grado en instancia equivalente. Los montos que no se han utilizado deben ser reintegrados y en el fondo, una vez que nos envíen los comprobantes de reintegro, nosotros podemos cargarlos en el sistema para que se rebaje ese monto y puedan finalizar exitosamente la declaración. Ya. Tengo otra pregunta, dice, en mi laboratorio necesitan una máquina de PC nueva relacionada con mi proyecto de tesis. Y ya yo compré y gasté mis gastos operacionales en una computadora personal. ¿Se puede volver a renovar los gastos operacionales e incluir esta nueva compra? Que sería para este laboratorio. El segundo año de gastos operacionales tiene otro periodo de ejecución. Si el primer año tiene el periodo de ejecución desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021, el segundo año es desde enero del 2022 hasta diciembre del 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la renovación de los gastos operacionales solo va a poder ejecutar gastos
del 2022, no del 2021. O sea, si compró eso el 2021 junto con el computador, ya no lo va a poder rendir como gasto el 2022. Tenemos otra pregunta. Dice, hola, soy beneficiario de gastos operacionales del 2021. Compré un computador de escritorio para realizar simulaciones por menos de 1 millón de pesos. Tengo algunas dudas. En particular, mi consulta es si esto se rinde como insumo computacional o como elementos de mejora de computador, en un computador completo. El computador como computador y lo otro como insumos computacionales. Cualquier otra cosa que no sea un computador como insumo computacional, que esté relacionado con el computador. Dani pregunta si puedo rendir como gasto el costo de los pasajes de los participantes a una intervención. No, los costos de pasaje solamente son del beneficiario. José Augusto pregunta que no entiende la rendición actual, es decir, nunca tendré que enviar papel para los gastos de este año. Para este año no. De todas formas, se recomienda que los guarden solamente en el caso de que, por ejemplo, la Contraloría nos exija solicitar la documentación. Así que se solicita que los guarden, ¿ya? Guárdenlos. Pero por lo menos por ahora no va a ser necesario enviar la documentación, sino que va a bastar con que la envíen online. Obviamente también tienen que estar inhabilitados con el folio y el nombre del usuario, pero no van a tener que por ahora enviarlos online. O sea, por ahora no enviarlos en físico. La pregunta es si cuando se compran materiales e insumos de laboratorio y el costo corresponde al precio del material más los costos de importación más el envío, si estos últimos son también rendibles. Los costos de internación sí se pueden rendir. Los costos de envío, la verdad es que creo que sería conveniente que lo consultaran a través de la plataforma de atención a becarios, porque existe cierta sutileza. Entonces, explicando el motivo del costo de envío para que les podamos entregar una respuesta certera respecto del costo de envío. El de internación no hay ningún problema con su rendición, pero el de envío a las dos personas, porque hay otra persona que también lo consultó, les recomiendo que a través de la plataforma soliciten que en virtud del taller se revise el tema del costo de envío y que explique la situación del costo de envío para evaluar si corresponde o no su rendición. Una pregunta que creo que es de una estudiante internacional, dice, hola, compré un computador que tiene un valor de 2 millones de pesos, la tienda solo me dio una boleta y pagué en efectivo. ¿Eso es suficiente para presentar? Ya, pero la boleta tiene que detallar, primero la boleta tiene que detallar el gasto, eso es lo primero. Si no lo detalla, tiene que presentar un documento complementario. Después, las compras en efectivo siempre son un poco complicadas, pero en la medida que la boleta lo detalle, y puede ser que en la auditoría le soliciten algún documento que atribuya a que esa persona hizo la compra, ¿ya? Pero en principio sí se podría rendir con la boleta si es que tiene el detalle del gasto realizado. Y obviamente las cotizaciones correspondientes. Okay. Amanda pregunta, dice, estoy confundida, las bases son por convocatoria de beneficios complementarios y no por convocatoria de la beca. Sí, Creo que es una buena aclaración. Sí, esta aclaración es muy importante. Hay dos cosas. Están las bases de tu beca, que esas son las bases del año en que te adjudicaste la beca, o sea, puede ser Doctorado Nacional 2020, 2019, 2021, y por otro lado está el instructivo de cada llamado. En el instructivo del llamado 2021 se especifica que todas las convocatorias de doctorado nacional pueden rendir partes de computador, salvo doctorado 2020. Entonces efectivamente, están las bases concursales que tienen que ver con el año de adjudicación de la beca de doctorado, está el instructivo que tiene que ver con el año de la aprobación del beneficio de gasto operacional. Ya. Preguntan si, ¿qué ocurre si se objeta el gasto de compra de un notebook por ser de un valor muy alto? ¿Se otorga financiamiento parcial o se rechaza? Soy convocatoria 2021. No, sí, si es que
En el instructivo no hay monto límite, entonces no se puede objetar por un monto muy alto, pero debe presentar la documentación de respaldo, las 3 cotizaciones y el gasto, y en el fondo la boleta o factura que indique que es a nombre del becario o la becaria, y que el detalle de la compra. Pero no se debería objetar porque está permitido de acuerdo al instructivo. Ya. Otra consulta. Dice, los congresos o conferencias se hacen 3 cobros: membresía, envío abstract y participación. ¿Los gastos operacionales cubren todos esos aspectos? Sí. Dice, teniendo en cuenta que debido a la pandemia compré ciertos productos con envío al hogar, ¿se pueden rendir esos envíos? Sí. Nuevamente, con los envíos les pido que por favor haga la consulta para evaluar la situación de si corresponde o no el envío. Pero en principio el envío no correspondería. Por eso, por favor, canalizar esa consulta a través de la plataforma de atención a becarios, citando el taller. Preguntan si es posible pagar cursos para aprender a usar aplicaciones relacionadas con el análisis de datos como Atlas T. También debe ser consultado desde la plataforma para evaluar el curso, porque generalmente para los cursos se solicita documentación complementaria que acredite que el curso se encuentra directamente relacionado con el proyecto de la tesis. Así que no es posible que te dé una respuesta por este medio, sino que presenta la solicitud a través de la plataforma de atención a becarios, ojalá con la mayor cantidad de documentación de respaldo posible. Si ya viene con un documento del profesor o la profesora tutora que indique que es necesario para el proyecto de la tesis, mejor aún. Ya. Bueno, hay un par de preguntas que tienen que ver con el tema de las facturas y la rendición online, que ya se respondieron. Hay otra pregunta que tiene que ver con pagar cursos, que es muy relacionada con esta que acabamos de responder. Mohamed, que era nuestro estudiante internacional, que preguntaba si le podíamos contestar en inglés el tema de el computador. Si quieres le respondo yo. So, Mohamed, what we're saying about the purchase of your computer that was over 2 million pesos in cash is that you need to have the receipt that specify exactly the item that you bought, and you also have to include in the presentation the 3 different estimates of the price from other providers as well, because when you spend more than 1 million peso, you need to present that documentation. So it's really important that your receipt specifies the product and the comparables. Hay otra pregunta que dice, soy extranjera, dice, ¿qué significa presentar 3 cotizaciones por un monto de un computador superior a 1 millón de pesos? Ya, las cotizaciones pueden ser tanto una solicitud formal ante el proveedor solicitando que informe cuál es el monto de los productos. Eso pasa con bastantes insumos más específicos, en donde no está el precio online, como que yo puedo ir a una página y sacar un pantallazo y tengo que solicitar una cotización y me mandan cuánto costaría en el fondo cada uno de los productos. Esa es una opción, pero si es que yo puedo identificar en el fondo en una página web el producto con el precio de, en el fondo, un producto similar al que estoy adquiriendo, se puede mandar simplemente print de pantallas, con, en el fondo, 3 print de pantalla con distintos precios. La idea es que, en el fondo, es presentar cuáles son las opciones del producto que estoy adquiriendo. No voy a mandar un computador que tiene características para que cueste 1 millón de pesos y después un computador que cuesta 300.000 pesos. Tiene que tener las características similares y se tienen que presentar 3. Dentro de los 3 está obviamente la compra, o sea, son 2 adicionales. Sí. Preguntan si en base a las cotizaciones deben comprar necesariamente la opción más barata. No. Las cotizaciones deben ser presentadas. Esto es una obligación que nos impone la Contraloría,
pero no es necesario comprarlo más barato. Solamente se tienen que presentar las 3 cotizaciones para que tengamos el antecedente del producto y cuál fue el valor en el fondo en más de un proveedor. Respecto al timbre, que vi una duda respecto al timbre que también genera dudas, el tema del timbre, el timbre uno lo ocupa, no es como que el proveedor tiene que timbrar la factura, ¿ya? Que es el tema de la inhabilitación del documento. Y ese timbre, los timbres se mandan a hacer en una librería o en negocios de timbres, en donde se tiene que poner en el fondo declarado gastos operacionales más el folio. También se puede hacer a mano alzada, ¿ya? Si es que no tienen un timbre, no importa. En el documento, en la boleta, factura, a mano alzada sobre el documento, de forma que quede inhabilitado, porque esa es la idea de timbrarlo, es que quede inhabilitado para que no pueda ser declarado en otro proyecto. Se escribe declarado gastos operacionales y el folio de la beca. Puede ser a mano alzado o con timbre. Preguntan de nuevo cuál es la diferencia entre el costo de envío y el de internación. La internación es un costo que es más que nada como de la aduana y no tiene nada que ver con el costo de envío. El costo de envío es el shipping y te lo cobran, es otro tipo de costo. Y nuevamente, si tienen dudas con respecto al costo de envío, les pido que por favor lo consulten a través de la plataforma de atención a becarios para entregarles una respuesta en el caso particular. Ya. Tenemos una pregunta de Amanda Leonor que sigue confundida. Ella es becaria del 2020, pero postuló el beneficio complementario en la convocatoria de 2021. Tiene Entonces el límite, pregunta si puede rendir la compra de un computador de más de $1.000.000. ya, qué buena tu pregunta, porque la única restricción de la convocatoria del año 2020, de Doctorado Nacional 2020, es que no van a poder rendir partes de computador. ¿Qué quiere decir esto? Tarjeta de video, memoria RAM, qué sé yo. El tema del computador y el monto máximo del computador es transversal, no hay problema con eso. Puede rendir un computador de más de 500.000 pesos. Lo que no va a poder rendir la convocatoria Doctorado Nacional 2020 son partes de computadores, memorias, tarjetas de video, discos duros internos, etc. Ya. Y la última pregunta que está acá dice, la plataforma de inscripción de gastos no permite hacer con facilidad la inscripción. Lo he intentado innumerables veces. La de declaración de gastos. Me Me imagino que se refiere. En la plataforma de declaración de gastos va a depender del gasto que estás rindiendo y tienes que ir al ítem que estás rindiendo. Cuando al momento de la carga de los montos, se carga los montos dependiendo si están en viajes o si están en gastos de operación. Entonces, si por ejemplo está tratando de rendir sin tener plata en gasto de operación porque había solicitado plata en viajes o viáticos, no te va a permitir. Entonces, ahí eventualmente se tiene que hacer la modificación presupuestaria previamente. Luego, al momento, la declaración, acuérdense, es solamente declarar, yo solamente detallo qué es el gasto que estoy realizando, pero no tengo que cargar la documentación de respaldo en el sistema, ¿ya? Selecciono qué es lo que estoy rindiendo, o sea, qué es lo que estoy declarando, selecciono qué tipo de documento es el que voy a presentar al momento de la rendición y el detalle. Como que no se compliquen con eso, lo importante es que al momento de la rendición, cuando el auditor lo revise, pueda ver que lo declarado tiene un cotejo, tiene en el fondo un documento de respaldo. Y si tienes más dudas, a través de la opción 24 de la plataforma de atención a becarios te podemos ayudar. Sí. Hay otra consulta, dice, pretendo usar el dinero para pagar una empresa de encuestas online que aplique el cuestionario para obtener los datos de mi tesis. ¿Aplica el gasto en este ítem? Sí. Sí, cualquier gasto de servicio sería una compra de servicio, se rinde como gasto de operación. Lo importante es que esté la factura, que esté el nombre del becario, pero sí, no habría problema. Preguntan si un computador cuesta 1.000.000 y solo quiero rendir una parte de ese monto. ¿Debo juntar las 3 cotizaciones? Yo creo que son 2 cosas. Si se puede rendir solo parte de ese costo y se puede juntar las cotizaciones. Se puede rendir solo una parte del costo, no hay problema. Y si es que el monto es de 1.000.000 de pesos, independiente que no haya rendido el 1.000.000 de pesos, igual tiene que enviar las cotizaciones.
Hay otra pregunta, que estas son del chat, no de la sección de preguntas. Preguntan si puede rendir gastos operacionales relacionados a un sistema de tratamiento de agua para mi laboratorio. ¿Relacionado con? Tratamiento de agua para el laboratorio. Me imagino que será como para purificarla o algo así. En principio, si está relacionado con el proyecto de tesis, puede ser acreditado luego y no está prohibido, no habría problema. Para asegurarte, enviaría, porque creo que así como a simple vista, no entiendo bien qué es lo que está rindiendo, si es como una máquina, si es maquinaria, si es un servicio, pero en principio si no está prohibido y está relacionado con el proyecto de tesis, no habría problema. Ya, bueno, hay una pregunta en el chat que dice si puede declarar gastos por la realización de un diplomado. Por la realización de un diplomado, al igual que los cursos, en general no están prohibidos, pero dado que los cursos en el fondo cursos o diplomados, es importante que se acredite que están relacionados con el proyecto de la tesis. Entonces, en ese caso, deben enviar a través de la opción 24 documentación de respaldo del profesor o profesora tutor que indique que que el diplomado está directamente relacionado con el proyecto de la tesis y con eso se puede autorizar. Pero tienen que enviar eso a través de la plataforma de atención a becarios para diplomados y cursos, en el fondo, extensos. Aquí hay una pregunta que tiene que ver con los plazos. Dice, si mi convenio de becas cierra en agosto del 2021, entiendo que debo ocupar mis gastos en el periodo de la beca, o sea, hasta agosto. Sin embargo, puedo rendir los gastos hasta enero del 2022, debido a que me adjudiqué los gastos operacionales del primer llamado del 2021. Ya, súper buena la pregunta porque creo que es algo que no está tan claro. A pesar de que tu beca finalice en agosto del 2021, mientras no hayas rendido el examen de grado de instancia equivalente, tú puedes ejecutar los gastos durante todo el año 2021. ¿Ya? Cuando hablamos de que la beca esté vigente es para solicitar los gastos operacionales. Por ejemplo, esta persona no va a poder solicitar la renovación de los gastos operacionales. Sin embargo, mientras que no rinda el examen de grado o instancia equivalente, igual va a poder ejecutar gastos a lo largo de todo el año, incluso habiendo finalizado su beca. Ya, creo que con eso hemos cubierto todas las preguntas. Aquí De todas maneras, por favor, contestar qué pasa en periodo de 2 meses que está dentro de los 4 años de beca, no en periodo de extensión de término de beca. No se entiende Darle la bien. palabra si quieres a esa becaria. Sí, yo creo que a las personas que como que subsisten consultas que no hayan sido respondidas previamente, podríamos darles la palabra. Es Javiera Navarro, si quieres le doy la palabra. sí, dásela. Ya Javiera, tienes que activar tu micrófono. Ya, ahí parece, ¿se me escucha? Sí. Ya, muchas gracias. Lo que pasa es que, a ver, lo que yo no entiendo bien es si puedo renovar o no, siendo que mi beca se acaba el 31 de diciembre de 2021, pero entiendo yo que hay un periodo de extensión, porque los 4 años máximos no se acaban justo ahí. Entonces, yo pregunté y me dijeron que mandando yo un certificado de alumna regular, mandando yo una carta de mi programa diciendo que efectivamente todavía no he terminado y me falta, porque todavía me falta por lo menos 6 meses más, y mandando una carta mía que justifique por qué, que me pueden renovar ese periodo chiquitito antes de Dame un segundo porque necesitamos aclarar que esto puede ser de ayuda de todos, pero entiendo hacia dónde vas. En el fondo, a la fecha, de acuerdo a tu convenio y a las resoluciones que modifican la extensión de la beca, no se cumple los 4 años de beca, ¿cierto? Sino que claro, es menos de los 4 años, ya. Claro. Entonces, como hablábamos, ¿cierto?, de la duración original de la beca, que es de los 4 años,
Cualquier persona cuya beca tenga una duración menor a los 4 años y que siga estudiando naturalmente, puede solicitar la extensión de la beca por el aumento de programa, que es tu situación. Entonces Sí. tú, ojalá hazlo con anticipación, porque para que no tengas problemas con la entrega de beneficios, con que se suspenda la entrega de beneficios. Entonces, efectivamente, tú puedes solicitar la extensión de la beca por el aumento de programa de estudio, que no es la extensión para el término de la tesis, que es el beneficio complementario, que es adicional al periodo. En virtud de eso, y dado que tu beca hoy en día termina en diciembre y que con la extensión terminaría en febrero, tú te encontrarías perfectamente en condiciones de solicitar la renovación del gasto operacional. Lo importante es que trates de dejar listo el tema, ojalá antes de terminar el año, claro, antes de terminar el año, porque tú al momento de solicitar la renovación tienes que tener la rendición enviada, no aprobada, enviada. Entonces, basta con que ya esté enviada y puedes solicitar la renovación. Y si eso ocurre entre enero y el 28 de febrero del 2021, que creo que se completaría tu fin, en el fondo, de la beca regular, no habría ningún problema y sí podrías solicitar la renovación de los gastos operacionales. Ya, eso era mi duda. Muchísimas gracias. De nada. Tenemos a Javier. Javier, activa tu micrófono, por favor. Hola. Hola. Sí, gracias. Pasa que yo compré una laptop, más o menos el valor de 2.300.000, y no me quedaba claro el detalle de rendir las dos cotizaciones extras. ¿Lo debo hacer Sí. o sí? Sí. Sí. Cualquier compra arriba de $1.000.000, salvo pasajes, debe ser presentada 3 cotizaciones. Y, o sea, las 3 cotizaciones me lo puede dar la misma empresa, porque es como una cadena de computadoras que ellos tienen. Sí. Sí, o tiene que ser otra empresa, aparte de esto. No, puede ser de la misma empresa, pero tienen que ser 3 productos distintos que tengan similares características. Ya, y mi otra consulta era si yo podía alterar, debido a que este año no hay forma de salir, de viajar, de ir a otro país a hacer el congreso. Yo podía modificar este presupuesto Sí. para gastos operacionales en realidad. Sí, la Y modificación presupuestaria se hace a través del sistema de declaración de gastos en línea y al momento de la rendición tienes que enviar la solicitud original presentada al momento de solicitar el gasto operacional y el anexo número 4, que es de cambios en el presupuesto, que debe estar firmado por el profesor o profesora tutor. perfecto, perfecto. Muchas gracias. De nada. Aquí me gustaría abordar la pregunta de Yalen, que es respecto a la declaración de gastos. ¿Es obligatorio declarar inmediatamente después de que se ejecute el gasto? Esto no es obligatorio, pero de todas formas, un poco en base a nuestra experiencia, creo que sí es recomendable, porque muchas veces cuando llega el fin de año, juntar todas las boletas es un poco engorroso. No es en ningún caso obligatorio, pues si son ordenados y guardan todas las boletas y todos los antecedentes, en el fondo online puede ser también, o en físico, después pueden hacerlo uno a uno, pero en base a la experiencia, es bastante recomendable ir haciéndolo inmediatamente. Respecto del microscopio usado, que pregunta Valeria, lo que pasa es que no te van a entregar boleta o factura, y tenemos que pensar que para efectos de las rendiciones, lo más importante es que haya un documento tributario de respaldo. Por tanto, la respuesta sería que no, salvo que quien lo venda tenga la posibilidad de entregar boleta o factura. Sí. Hay una pregunta que estaba también en el panel de preguntas de si se podía comprar tinta, impresoras, toner para plumas, para plumón. Lo mencionamos en la presentación, de hecho en el detalle, sí, se puede. Después, acá hay otra pregunta que también me interesa responder. Luego de que se declara un gasto, ¿es posible cambiarlo por otro producto? En principio no debería. Si lo declaró es porque realizó el gasto, no debería cambiarlo. Si es que un gasto es objetado, o sea, si después de la auditoría se verifica que no cumple con los requisitos del instructivo, ahí lo que procede es restituir los fondos de ese gasto, ya que no se ajusta al instructivo de rendición. Ya, acá me interesa explicar el tema mejor de la firma y número de folio.
Al momento de la rendición, o sea, cuando ustedes tengan que enviar todos los documentos, que tienen que ser todos juntos, ¿cierto? Todos los documentos de respaldo que fueron declarados a través del sistema de declaración de gastos en línea, al momento de la rendición, los documentos, cada uno de los documentos tiene que ser inhabilitado, ¿ya? ¿Inhabilitado por qué? Para que no sean rendidos en un proyecto Fondesit o en otro proyecto. Entonces, hay varias formas de inhabilitarlo. Uno es con un timbre que uno manda a hacer, con el timbre que diga en el fondo declarado lo tengo abierto acá, declarado gastos operacionales más el número del folio de la beca de cada persona, o a mano alzada. Entonces, así como un cheque cruzado, uno escribe en el fondo cruzado la leyenda, acá aplica lo mismo. A mano alzada, o sea, con sus manos y un lápiz, se escribe cruzado en el documento, declarado gastos operacionales y el folio de la beca. Puedo hacer si el sistema de declaración de gastos en línea no me permite ingresar los gastos o los ingresa con errores. Yo ahí te recomiendo que a través de la opción 24 de la plataforma de atención a becarios envíes tu consulta para que veamos cuál es el problema, porque no debería ingresarlo con errores y debería dejarte rendir. Entonces, es importante que nos levanten esos casos porque generalmente tiene que ver con que no sé, el documento utilizado no es el que corresponde, o muchas veces también con que la plataforma utilizada no es la plataforma de becas. Así que te pido por favor que nos mandes un ticket a través de la opción 24, que se llama Soporte Gastos de Operación de la plataforma de atención a becarios. Sí, y respecto de eso, un poco reiterar lo que decía Katy, de en la medida que vayan haciendo las declaraciones de gastos con mayor tiempo, va a ser más simple clarificar las dudas de la plataforma que están usando y de validar los documentos que están presentando, que si lo dejan como en el último periodo de cierre de la declaración. Bueno, acá vi que Rodrigo Azócar pregunta, yo tengo dos preguntas, me encuentro en cotutela en el extranjero, ¿es válida la firma virtual de mi tutor? Sí, actualmente estamos recibiendo todos los formularios con firmas digitales. Y puedo contratar servicios de transcripción de una empresa formada por mi hermano. Si la empresa está formada, tiene factura y se emiten a nombre del beneficiario, no habría problema. De todas formas, si la transcripción tiene un costo mayor a 1 millón de pesos, también debe ser adjuntada a las cotizaciones. No sé si hay más preguntas, si alguien, yo creo que como para concluir, si alguien quiere levantar la mano para ir ya terminando con la presentación. Ahí está Javier de nuevo. Le voy a permitir hablar. Gracias. Justo quería aprovechar para preguntar por el APC, que son tarifas de publicación de ciertas revistas. Quería saber si estos gastos operacionales permiten hacer ese pago. Sí. ¿Y para esto hay cotizaciones o es Todo lo que es arriba de 1 millón de pesos necesita cotizaciones. Si no hay más de un proveedor, si ese es el proveedor único debido al tema, tienes que presentar cualquier documento de ese proveedor donde se va a publicar que indique que es el único que puede publicar respecto a ese área, por ejemplo. Ok. Muchas gracias. Aquí había una pregunta del panel de preguntas y respuestas que dice que compró Resma junto con una impresora y ambos productos figuran en la misma boleta. Sin embargo, el formulario de declaración no me deja declararlos separados porque tienen el mismo número de boleta. Sí, efectivamente. En ese caso, buena pregunta, ríndelo juntos. Ríndelo juntos y en el detalle ingresa en el fondo que es una impresora y la Resma. Y eventualmente el auditor se puede contactar contigo al momento de la auditoría en el fondo para hacer alguna corrección, pero para efecto de la declaración, ríndalo en la misma boleta.
Voy a darle la palabra a Valeria, que tiene la mano alzada. Valeria, enciende tu micrófono, gracias. Sí, ahí estoy. ¿Estoy cierto? Sí. Oye, me quedó una duda súper grande con respecto a lo que preguntaba una niña. Ella es de doctorado, entró el 2020, pero tiene estos gastos operacionales del 2021. Eso entendí. Yo entendía que estos gastos operacionales 2021 era para lo que habíamos postulado el 2021 y listo, o tengo que fijarme en qué año yo entré al doctorado para ver si tengo alguna otra excepción. Yo soy 2019, entré el 2019 y tengo esta beca 2021. Como, Ya. ¿a dónde me tengo que fijar? Ya, no, bueno, en principio por ser 2019 no te tienes que fijar en nada, pero tampoco es algo que sea habitual. Esto tiene que ver con un tema de solamente la convocatoria 2020 y solamente, pero solamente con respecto a la posibilidad de rendir partes de computador. Entonces, no hay nada que fijarse para el resto de las convocatorias. Y la convocatoria 2020 tampoco es que tenga restricciones para de un máximo de 500.000 pesos o algo así de computador. No, solamente es que la convocatoria del Doctorado Nacional 2020 no puede rendir partes de computador. En tu caso, Valeria, no tendrías ningún problema y no tienes nada en que fijarte. Súper, muchas gracias. Yo creo que ya terminaría con las últimas dos preguntas. Aquí hay una pregunta interesante. Dice, hola, tengo que enviar unas muestras a una universidad para analizar. ¿Puedo rendir la boleta del envío de esas muestras por Chile Express? Sí, eso también envíanos un ticket a través de la plataforma de atención a becarios y ahí te podemos entregar la respuesta respecto del envío. Le voy a dar la palabra a Sofía Lombardi, que nos ha hecho hartas consultas en el chat. Sofía, ¿puedes activar tu micrófono? Hola, ¿se escucha? Hola. Sí. Ok, sí, quería saber, porque soy extranjera, entonces no entiendo muy bien los conceptos de factura, cartera del banco. O sea, si yo envío la factura electrónica, si compro algo y es chileno, ya está, o tengo que enviar también un respaldo del banco. Si la factura es chilena, basta con la factura, que Ok, tiene que tener el detalle de la compra. Si la factura corresponde a una factura extranjera, o sea, un invoice, debes acompañar siempre, para compras extranjeras, además el comprobante de la cartola del banco. ok, perfecto. Muchas gracias. De Gracias. nada. Y le voy a dar la palabra a Javier nuevamente. Sí, me quedé con la duda. De hecho, yo soy convocatoria 2020. ¿Quiere decir que yo tengo límite de 500.000 pesos No. para apoyo No. de laptop? Solamente la convocatoria Doctorado Nacional 2020 no puede comprar partes de computador. O sea, no puedes rendir, ponte tú, una memoria RAM, o un disco duro interno, o una tarjeta de video. Solo eso. Eso es la única restricción. Sí, sí. Entonces, yo puedo presentar lo que costó la laptop, que excede prácticamente el millón. No hay restricción con respecto a eso. Es que, si Uy, ustedes se van ahí se me quedó la duda porque justo leía igual y mencionaba un tope de 500.000. Entonces eso lo pero ojo, descarto. ¿qué llamado es el tuyo, 2020 o 2021? 2020 yo entré, o sea, postulé el 2020, pero tengo para gastar durante este año, el 2021. Seguro. Ya, es que entonces, si es del 2021, no estás leyendo el instructivo de 2021, porque el instructivo de 2021 no tiene límite de computador. ¿De dónde estás sacando el instructivo? Bueno, yo lo tengo descargado en mi propia laptop. Ya, yo te recomendaría que entraras al sistema de declaración de gastos en línea, en la parte Sí, estoy ahí, superior. estoy En la ahí. parte superior derecha hay varios instructivos. Ándate a 2021 el primer llamado, porque yo Sí. lo tengo abierto desde ahí y en la parte de insumos computacionales dice 2 insumos computacionales C, notebook, tablet, entre otros, y no habla de un límite. Instructivos de declaración, ahí dice. Ajá. Y ahí tienes que entrar al 2021 primer llamado. 2021 primer llamado, estoy dentro. Ya. Y en la página 7 vas a poder ver que no hay ningún límite de notebooks o de tablets. O sea, no interesa el llamado, que fue el 2020 para mí, porque postulé el año pasado y recibí la respuesta este año, el 2021. Pero es que tu llamado, cuando se te aprobó el beneficio, espérame. Él es del 2021, es del primer llamado 2021.
Ah, sí, no hay ningún problema. Si es el llamado 2021, está bien. Ese es tu instructivo, el del primer llamado 2021. Primer llamado 2021, pese a que postulé con el llamado 2020. Exacto. Ah, súper. Ok, muchas Ya. gracias. Entonces quiere decir que puedo utilizar prácticamente todos los gastos operacionales para la compra de esta laptop. Todos los gastos sí los puedo utilizar. Todo el monto, es decir, los 2.600.000, los 2.600.000 que está otorgado. Sí. Mira, Berel Monroy me interesa que, porque dice el de 2021 sí tiene límite, por eso las confusiones. El 2021 no tiene límites y esta presentación es solamente para el primer llamado 2021. De hecho, si les llegó el correo es porque ustedes son 2021. Si alguien les avisó que había un taller, ahí tendríamos que revisar si son 2021 o no. Pero si les llegó el correo, son del llamado 2021. Y el llamado 2021 no tiene límite del computador. El llamado 2020 sí tiene límite para computadores. El llamado de gastos operacionales. Ah, o sea, si me llegó el correo, soy 2021. Sí, Perfecto. sí, está Ya. hablando por Berel Monroy. Terminemos con la última pregunta, si es que hay, y yo creo que ya podemos dar por finalizado el taller. Al parecer ahí Veamos, ahí levantaron la está. mano. Lisbel, le voy a permitir hablar a Lisbel. Lisbel, activa tu micrófono. Ya, ¿me oyen? Sí. No, es que yo tenía una pregunta y no la leyeron, y es que ¿hay algún límite en compra de memoria flash? O sea, pendrive. ¿No? El instructivo no lo dice, así que no. Gracias. Y Javier Ojeda, la última persona con la mano levantada. Hola, sí, disculpen, quizás va a sonar muy reiterativo, pero de verdad necesito aclarar este punto. La verdad es que yo soy base 2020, como había explicado en una pregunta, y me adjudiqué estos fondos 2021, pero no entiendo en qué parte de las bases de Doctorado Nacional 2020, digamos de la beca, está este concepto de que no puedo darle un upgrade a mi computador o comprar parte de computador. En las bases. Es que la estoy buscando y no encuentro. No sé si me pueden orientar en ese aspecto, porque la verdad yo hice esta consulta a través del sistema y me dijeron que no había ningún problema y gasté harto dinero en upgrade. Mira, Entonces, imagino que cuando yo envío una consulta a través del portal, ustedes tienen toda la información de a qué convocatoria pertenezco y cuáles son los pros y contras, y me dijeron, de verdad, no hay ningún problema con comprar parte de computador. espérame, te voy a decir dónde está y cualquier cosa, de todas formas, Miguel, anotemos el nombre, te vamos a contactar para revisar bien tu situación, pero sí, en principio la convocatoria 2020 tiene excluida la posibilidad de comprar partes de computador. Pero si compras un computador en el fondo, puedes comprar un computador que tenga todos los elementos, pero las partes del computador no es posible comprarlas. Y un segundo. Ya, los gastos en el fondo en el numeral 7.2.1 se indica que no es posible rendir, los gastos que se detallan a continuación no pueden ser financiados con el beneficio de gastos operacionales. Y ahí dice, un segundo, reparación, mantención e instalación de equipos de laboratorio o computacionales, partes, piezas u otros. Esa sería la restricción. Pero vamos a anotar tu nombre, vamos a revisar la situación, vamos a revisar las comunicaciones que se te dieron y te contestamos, yo creo que entre hoy y mañana. Ya, vale, muchas gracias. De nada. Última consulta y una última persona con la mano levantada. Ya, Valeria. Ya.
Respecto, alguien también preguntó en algún momento si es que uno podía pedir los gastos operacionales, o sea, la extensión de los gastos operacionales como en el límite. Mi doctorado es de 4 años y o sea, creo que termina en marzo. Entonces el llamado a la extensión en enero o en diciembre. Entonces yo podría pedir esa extensión y gastármela durante, o sea, este gasto operacional y gastármelo durante la extensión de la beca. Lo que pasa es que para efectos de solicitar la renovación del gasto operacional, no se hace a través de la llamada. Se hace una vez que tú rendiste el primer año y mientras sigas vigente. Solo es al momento, en el fondo hay que estar vigente al momento de la solicitud. Después, incluso si se acaba la beca, porque durante el beneficio complementario de extensión no se puede solicitar los gastos de operación, pero si empieza la extensión o incluso si se te acaba la beca y a ti se te entregó el beneficio mientras eras beneficiaria vigente, vas a igual poder usarlo durante todo el año 2022, salvo que rindes el examen de grado en ciencia equivalente. Súper. ¿Se entiende? Sí, perfecto. No sabía que se podía. Sí. Genial, gracias. Ya, yo creo que podemos dar por finalizado el taller. De todas formas, pueden consultar la plataforma o sea, el Centro de Ayuda para Becarios, y a cualquier consulta que surja a partir de la presentación de hoy, la pueden canalizar a través de la plataforma de atención a becarios. Si tiene que ver con gastos operacionales, sería bueno que lo catalogaran bajo la opción 24, que es soporte de gastos de operación, para que nosotros sepamos inmediatamente a qué se debe esta consulta. Les agradecemos mucho la participación, las preguntas, la atención, y esperamos, más o menos cuando ya esté terminando el año, hacer otro taller relativo a los gastos de operación para resolver dudas que se vayan dando a lo largo del año. Y bueno, también la presentación va a quedar grabada y tanto la presentación como el video van a cargarse en el centro de ayuda. Que tengan una excelente tarde.